Bonjour ou bonsoir à tous les. Buenos días o buenas tardes a todos los participantes. Soy Laurence Stab, del Departamento de Comunicación de la Organización Internacional de la Viña y del Vino. Es un gran gusto estar con el señor director general de la OIB, el señor Pau Roca, acogerles para esta conferencia para presentarles los primeros resultados del sector vitivinícola. Organizamos esta conferencia desde la sede de la OIB, donde son las 3:15. 600 personas han manifestado interés para con estas cifras. Y la OIB, como competencia reconocida en el sector vitivinícola, tengo el placer de compartir con ustedes estas informaciones. Todos los documentos estarán disponibles al final de la conferencia y mañana podrán ver la conferencia en la sección llamada Replay. Antes de empezar, algunas informaciones sobre la manera como vamos a funcionar. Esta conferencia de prensa se traduce simultáneamente en francés, inglés y español. Pueden seleccionar su idioma pulsando el icono correspondiente y también pueden escuchar la versión original. El director general se dirigirá en los 3 idiomas sucesivamente. Pequeño consejo, en caso de problema, les aconsejo antes que todo refrescar su página. La sesión de preguntas y respuestas la va a gestionar el señor Puig y el director y el equipo de estadísticas, Giorgio Del Grosso y la señora Canchi, contestarán a sus preguntas en la discusión. Les invito ya a plantear sus preguntas. Sin esperar, le doy la palabra al señor Roca para su discurso. Buenas tardes o buenos días a todos los que nos siguen en esta videoconferencia de prensa. Muchísimas gracias por su interés en conocer las cifras de producción que presentamos en esta época del año. Estas cifras pueden ayudar a todos los que toman decisiones políticas, Estados miembros, regiones, diversas organizaciones de gestión. Y saludo a todos los responsables en los distintos niveles que toman las decisiones difíciles, acordadas, consensuadas o en colaboración con los productores y con una visión del mercado. Espero que estos datos pueden ser de alguna utilidad y contribuir a hacer que los mercados sean más transparentes. Y ahora hablaré en inglés para hacerles la presentación. Hoy quisiera presentarles las primeras estimaciones de la producción de vino para el año 2021, como solemos hacerlo en este periodo del año. Antes de empezar, me gustaría destacar lo siguiente. Los datos que voy a presentar se refieren únicamente a la producción de vino exclusivamente, excluyendo mostos y zumos. Y en segundo lugar, los datos de 2020 y 2019 son todavía preliminares y provisionales respectivamente y, por tanto, potencialmente sujetos a cambios. Como saben, para las estadísticas oficiales tardan entre 2 y 3 años en consolidarse. Me gustaría empezar por el hemisferio sur. Como saben, en lo que atañe a la producción de este año, hablamos de 59 millones de hectolitros, lo cual es la producción vitivinícola más elevada. Y esto representa más o menos el 23% de la producción mundial de vino. Tras un fuerte descenso el año pasado, causado por las condiciones climáticas desfavorables, la producción de 2021 ha experimentado un fuerte aumento en todos los principales países productores. Aquí vemos la situación de Australia con 14,2 millones de hectolitros, lo cual representa un alza de 30% respecto a 2020 y un 14% respecto a la media de los 5 últimos años. Chile, con 13,4 millones de hectolitros, es el mayor volumen registrado en 20 años, es el mayor productor de Sudamérica, con un aumento del 30% respecto a su nivel de 2020. Después de una producción muy baja registrada el año pasado en Argentina, en 2021,
ha aumentado significativamente a 12,5 millones de hectolitros, marcando un alza del 16% respecto a 2020. En Sudáfrica, se estima que la producción de vino en 2021 será de 10,6 millones de hectolitros. Esto representa el tercer año consecutivo de crecimiento continuo tras un prolongado periodo de sequía que comenzó en 2016. Brasil tiene probablemente un alto volumen de producción de vino estimado en un 60% con respecto al año pasado, con un total de 3,6 millones de hectolitros. Además, el único país que registró una baja en vez de un aumento de su producción en el hemisferio sur es Nueva Zelanda. Ha producido 2,7 millones de hectolitros en 2021, lo cual supone un 19% menos que el año pasado y un 13% menos que la media de los 5 últimos años. Ahora veamos la situación del hemisferio norte. Empezaremos con la Unión Europea, donde las condiciones meteorológicas han afectado significativamente la producción de vino prevista para 2021. Estimada en 145 millones de hectolitros. Este volumen muestra un descenso anual de 22 millones de hectolitros en comparación con 2020. No obstante, se espera que en 2021 la Unión Europea represente el 50% de la producción mundial de vino. Veamos ahora la situación a escala de los países. Aquí en 2021 hemos podido ver que este año resultó desfavorable para la producción de vino en los 3 mayores países productores de la UE, es decir, Italia, España y Francia, que juntos representan el 45% de la producción mundial y el 70% de la producción del vino de la Unión Europea. Y esto se debe principalmente a las heladas tardías de principios de abril. Italia, con 44,5 millones de hectolitros, estima un descenso del 9% en su producción de vino en 2021, pero sigue siendo el mayor productor a nivel mundial. Se espera que España sea este año el segundo país productor de vino del mundo y se estima que producirá 35 millones de hectolitros. Este nivel, sin embargo, es un 14% inferior al de 2020. Francia ha experimentado una vendimia desastrosa, con fuertes heladas en abril, con episodios de lluvias de verano, granizo y mildiou. En consecuencia, prevé una producción de 34,2 millones de hectolitros, lo que representa un descenso del 27% respecto a 2020 y uno de los volúmenes más bajos jamás registrados. Pasando ahora a los otros grandes productores de la Unión Europea, vamos a ver Alemania con 8,8 millones de hectolitros. Portugal más o menos tiene el mismo nivel con 6,5 millones de hectolitros. Es interesante ver que Rumanía, que tiene una gran volatilidad, ha registrado este año un aumento de un 37% con respecto a 2020 y un aumento de 29% superior a su última media quinquenal. La producción de vino de Hungría se estima en 3,1 millones de hectolitros. Austria es más o menos estable y Grecia, con 1,7 millones de hectolitros, registró un descenso de casi un 30% de su producción. Pienso que es importante observar que en lo que atañe al resto de los países de la Unión Europea, Bulgaria, que tiene un nivel de producción de 0,9 millón de hectolitros, Croacia 0,7 millón de hectolitros y Eslovenia 0,5 millón de hectolitros con una baja también. La República Checa y Eslovaquia también están en línea con la media. Si miramos los demás países del hemisferio norte, pero fuera de la UE, vemos Estados Unidos con la estimación preliminar de la producción de vino para 2021, que es de 24,1 millones de hectolitros. Esta cifra es un 6% superior a la del año pasado, que se caracterizó por una cosecha relativamente baja debido a los incendios forestales y a la contaminación por el humo.
Aquí podrán ver que tienen una producción normalmente un 3% inferior a la media de los últimos 5 años. En lo que atañe a China, saben que no disponemos en esta época del año de datos sobre la cosecha de uva. Sin embargo, es probable que la producción de vino continúe la contracción iniciada en 2016 por las razones estructurales expuestas en las conferencias de prensa anteriores. En los países del este de Europa, el panorama es en general bastante positivo. Cuando miramos Rusia, tiene 4,5 millones de hectolitros. Georgia aumentó un 22% en comparación con el año anterior. Moldavia, a pesar de las condiciones meteorológicas desfavorables, estima 1,1 millón de hectolitros. Suiza registra 0,8 millón de hectolitros, lo cual representa una baja de un 10% con respecto al año anterior. Esto también se debe a las malas condiciones meteorológicas, en particular las heladas de abril, seguidas del granizo y del mildiu. En base a esta información, podemos ver que nuestras estimaciones se estima entre 247 y 253 millones de hectolitros, con una estimación media de 250,3 millones de hectolitros. Entonces, la producción de vino de 2021 puede considerarse extremadamente baja, solo ligeramente por encima de la producción históricamente baja de 2017. Este año, el volumen previsto para este año parece haber caído un 4% en comparación con el de 2020, que ya estaba por debajo de la media. Como hemos visto, esto es el resultado de las condiciones climáticas desfavorables que afectaron severamente a los principales países productores en Europa este año. Esto parcialmente ha sido compensado por el buen rendimiento del hemisferio sur. Es el tercer año consecutivo en que la producción mundial de vino está por debajo de la media. Sin embargo, el impacto de esta caída para el sector vitivinícola mundial no ha sido evaluada, dado el grado relativamente alto de volatilidad e incertidumbre que ha generado la pandemia de COVID-19. Y ahora voy a pasar al español para presentar mis conclusiones. Fue un año de reacción, pero el 2021 será un año donde dejaremos atrás las respuestas de emergencia y nos concentraremos en la planificación para el futuro. El mundo post-COVID no será el mismo que dejamos a principios de 2020. Habrá muchos cambios permanentes que tendremos que considerar. En general, el sector vitivinícola ha reaccionado mejor de lo esperado en esta crisis. Si miramos hacia atrás, en los primeros meses de la pandemia, la mayoría de los analistas nos pronosticaban un escenario muy negativo para el sector vitivinícola mundial, dada su fuerte dependencia del canal Horeca y de la interconexión que tenemos en las exportaciones. Sin embargo, lo que hemos observado es una extraordinaria capacidad de adaptación al cambio. El sector no solo ha sido resistente, sino que también ha sido creativo a la hora de sortear la pandemia. Basándonos en estas consideraciones, miramos el futuro con cierto optimismo. Por supuesto, muchas bodegas y distribuidores sufrieron grandes pérdidas financieras, pero al mismo tiempo esta crisis dio un extraordinario estímulo a la innovación digital en la industria y en la diversificación de los canales de distribución. El ejemplo más notable es quizá la adaptación catalítica y trascendental al e-commerce por parte del sector, con su capacidad para permitir a los consumidores comparar, revisar y descubrir por qué el e-commerce está muy adaptado, es especialmente adecuado para el segmento del vino, que está fragmentado por naturaleza. Y como tal, la categoría está fuertemente representada en los mercados online.
Si en el total, en la distribución, todas las bebidas alcohólicas, considerando todas las bebidas alcohólicas, el vino pues representa un 14%, cuando nos fijamos en el e-commerce, estamos hablando, este porcentaje aumenta al 40% de presencia. Y esto es muy importante considerar. Este canal que genera más ingresos, más alcance y más compromiso ha llegado para quedarse. No obstante, como hemos visto en las diapositivas anteriores, el sector se enfrenta a un problema mucho mayor que la pandemia, y es el cambio climático. Las anomalías climáticas están adquiriendo regularidad y frecuencia, de manera que sin dejar de tratarlas como emergencias catastróficas, empecemos a prevenir sus efectos anticipándonos a estos fenómenos. No hay vacuna para el clima, solo soluciones a largo plazo. Dichas soluciones implicarán un gran esfuerzo en prácticas sostenibles. Y en la elaboración del vino y en el cultivo de la viña tenemos que incorporar todo este concepto de sostenibilidad. En la OIV entendemos que eso es una necesidad imperiosa y lo es la de orientar al sector en estas importantes cuestiones. Y por ello dedicamos 3 de los 6 ejes que tiene nuestro plan estratégico a la sostenibilidad. Y contamos con un grupo de expertos que se dedica exclusivamente a ello, al tema del cambio climático en el sector. Tampoco hay que subestimar el papel que puede desempeñar la digitalización para ayudar a encontrar soluciones a este problema. En estos últimos años se están llevando a cabo numerosas investigaciones e iniciativas en este sentido. Por ejemplo, nos ha llamado la atención el proyecto MedGold, que lleva a cabo la Unión Europea junto con algunas entidades privadas. Este proyecto lo que hace es una plataforma que transforma e interpreta los datos del satélite Copernicus para dar servicios agroclimáticos y así predecir la variabilidad climática y mejorar la toma de decisiones frente a los retos que este plantea. Y este es solo alguno de los ejemplos que podríamos citar. En este sentido, la OIV tiene el placer de anunciar la iniciativa científica que estamos llevando a cabo en este ámbito. El próximo 24 de noviembre organizaremos un simposium digital online que se centrará en los desafíos y oportunidades y en los escenarios futuros de la transformación digital en el sector de la viña y el vino. Están todos ustedes invitados a participar y lo repito, el 24 de noviembre de este año. Aunque el enfoque de la conferencia de prensa de hoy es la producción de vino, me gustaría compartir algunas ideas sobre las tendencias de consumo que esperamos para el 2021 y que serán objeto de una próxima conferencia de prensa en abril. La previsión de la demanda en este periodo de tiempo es especialmente difícil debido a las secuelas del COVID-19 en términos de recesiones, por las interrupciones también habidas en viajes y el turismo internacional y los cambios duraderos en el comportamiento de compra que a su vez son difíciles de predecir. Sin embargo, en general, esperamos que el consumo mundial aumente con respecto a 2020, aunque el descenso del consumo de China puede tener efectos permanentes en los distintos niveles de consumo mundial. Pero los demás países esperamos un repunte hacia los niveles anteriores a la pandemia. Los datos del comercio internacional pueden aportar algunas ideas en esta dirección. Es decir, los datos que hemos analizado hasta ahora, de los 6 primeros meses, nos confirman esta tendencia. A nivel mundial, el comercio internacional presenta buenas señales, ya que vemos que las interrupciones de la cadena de suministro se reconcilian gradualmente con la normalidad. Si nos fijamos en las exportaciones de vino en el primer semestre de 2021, se registró un 9% más en volumen y un 21% más en valor en comparación con los primeros 6 meses de 2020. Esto era esperable. Bueno, está mejor que lo que esperábamos.
porque realmente el valor crece más que el volumen. Pero lo que es más sorprendente es ver la comparación que hacemos con el primer semestre del año prepandémico de 2019. Y ahí vemos que hay un 4% más en volumen y un 6% más en valor. Es decir, que todo esto indica que el comercio mundial del vino podría tener un rendimiento incluso mejor que el nivel prepandémico de ese año. Este fenómeno se manifiesta también en el vino por categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a los vinos espumosos, los datos nos dan un fuerte crecimiento y sobre todo el regreso del champán al mercado con una previsión de 305 millones de botellas. Un total que hace que el mercado no solo se recupere a los niveles anteriores, sino que los supere. Finalmente, otro factor clave es la recuperación prevista del turismo enológico. El COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en la llegada de turistas internacionales. Según la Organización Mundial de Turismo, en el periodo de enero a agosto de 2021, el turismo descendió un 70% comparado con 2019. Las bodegas que tenían su modelo de negocio no turístico basado en los visitantes internacionales se vieron muy perjudicadas. Sin embargo, ahora que la situación tiende a la normalidad, en muchas regiones del mundo se espera que el enoturismo repunte hasta los niveles anteriores a la crisis. Así las cosas, es importante vigilar el enoturismo y su impacto económico en el desarrollo rural. Teniendo esto en cuenta, me siento muy orgulloso de anunciar que durante la última conferencia de prensa, durante la última conferencia mundial sobre turismo enológico, que se celebró en el Alentejo, la OIV ha establecido una colaboración estable con la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas para establecer un marco común que permita medir el fenómeno del enoturismo a nivel mundial. Concluyo aquí mi intervención. Estaré encantado de contestar a las preguntas que tengan a bien formularme. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Empezamos el turno de preguntas aquí, pero antes les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat en sus diferentes idiomas y yo los leeré en voz alta. Algunos de ustedes han empezado ya a hacernos esas preguntas, pero que sepan que pueden continuar porque empezamos ahora este turno. Una de las primeras personas que nos ha escrito es Benoit. Peut-on parler d'un manque mondial de vin d'une ampleur historique en 2021? La France est-elle plus... Francia está más impactada que los demás países productores. Efectivamente. Gracias por su pregunta. Efectivamente, es verdad que ha habido una reducción de la producción, pero no podemos decir que es una carencia porque hay existencias y también hay que tener en cuenta la caída del consumo que ha habido durante la COVID. Con respecto a Francia, bueno, es verdad que está particularmente afectada porque la disminución ha sido drástica y parece que es el año más bajo de producción desde 1957. Y esto ya es una indicación de este fenómeno. Daniel de China dice que tratar en realidad el cambio climático en lo que atañe a los acontecimientos. Bueno, ¿cuál es su mensaje a los productores con respecto a la gestión de estas situaciones y cómo mejorar las situaciones para avanzar? Como se lo he dicho, pues se trata de prever. Tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles. En realidad, lo que hemos podido observar con la digitalización es la capacidad para recoger los datos, obtener datos utilizando la inteligencia vitícola
se consiguen más datos de los que podemos utilizar. Y entonces con la inteligencia artificial y la capacidad para digerir estos datos, vamos a tener herramientas para anticipar la situación y de esta manera reducir y mitigar los efectos nefastos de este fenómeno. Y al mismo tiempo me parece importante decir que existen muchos medios, muchas soluciones para contribuir a la adaptación. Como saben, está la planta Vitis vinifera, que es muy adaptable y existe un gran número de variedades. La genética es inmensamente diversa, con lo cual podemos trabajar sobre estas cuestiones. Por supuesto, existen prácticas diferentes que podemos implementar. Existen muchísimas herramientas y en realidad no se va a deslocalizar el sector. Esto no se va a producir. Gracias. Ahora tenemos una primera pregunta del hemisferio sur, María Elena de Argentina. Vemos el fenómeno del comercio online. ¿Cree usted que esto va a sustituir a los demás canales a largo plazo? Creo que todos los canales compiten, pero todos los canales de distribución, pero no se trata únicamente de considerar el lugar ocupado por cada canal. Saben que el comercio puede ser más creativo y creo que en realidad estamos apuntando a un nuevo mercado con el comercio. Entonces, el comercio permite contribuir a ampliar el mercado. El e-comercio no está tomándoles cuotas de mercados a otros canales, pero esto nos permite adquirir una dimensión adicional. Muchas gracias. Por acá, María José Blanco, de Forbes. ¿De qué forma se puede percibir el daño de la crisis climática en la producción del vino mundial? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ha afectado la pandemia a la industria? Gracias. Pues lo estamos percibiendo. Nunca habíamos sido en el sector del vino negacionistas, nunca, pero además ahora lo estamos viendo. En los 5 últimos años hemos tenido las mejores y las peores cosechas. O sea que la amplitud de la dispersión de datos ha ido aumentando y eso seguramente lo podemos atribuir a ese sucesión de fenómenos meteorológicos que son más extremos que en el histórico. Y luego, pues naturalmente el COVID-19 ha afectado enormemente al sector, como lo dije en su momento, y es un sector en el que hay una gran parte que va a hostelería y restauración, es un canal que ha estado cerrado meses en muchos países y por tanto pues las cuentas de resultado de las compañías vitivinícolas se han visto fuertemente perjudicadas. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas desde el mundo hispano. Nos habla Ramón Francás desde España. Dice, ¿son optimistas ante la reanimación de ferias vinícolas y reactivación de ventas tras los peores momentos de la pandemia? Gracias, Ramón, por tu pregunta. Pues sí, somos optimistas. Vemos una reactivación del consumo. Lo he dicho sobre todo basándonos en las exportaciones y en esos 6 meses que hemos podido medir. Estamos viendo que naturalmente las herramientas que tienen comerciales son todos estos panoplia de conjunto de herramientas que tiene el sector, que son las ferias, los concursos, las catas, todo eso se va a recuperar, que necesitan un elemento presencial. Y yo creo que eso pues está recuperándose y es posible que quede naturalmente también un gran espacio para lo virtual, pero en fin, el vino se tiene que degustar y se tiene que compartir y eso se hace físicamente.
Merci beaucoup. On retourne Muchas gracias. Vamos a regresar al francés porque me plantean una pregunta desde Francia. 2021 ha sido una añada excepcional. ¿Puede ser una norma frente a al impacto de los estragos climatológicos? ¿Puede esto impactar las reflexiones a nivel internacional? Sí, bueno, insisto en decir que es un momento en que observamos esta dispersión de todo tipo de fenómenos. Esta situación va a durar, pero no es una situación estable. Es sobre todo son fenómenos de inestabilidad que generan situaciones catastróficas y, naturalmente, bueno, la visión que tenemos, bueno, yo diría que sobre todo el sector debe adaptarse y vemos que es así. El sector se está adaptando, se resiste, es resiliente, creativo. Y al mismo tiempo existen herramientas de trabajo y de previsión que vamos a tener que poner al servicio de los viticultores para anticipar con toda esta información que tenemos a disposición, vamos a tener que hacer que sea útil para predecir, para anticipar y toda la capacidad de la viña y su gran diversidad genética, su capacidad, la capacidad que tiene, fue creada por el hombre, por el ser humano, y el ser humano sigue controlando la situación y sigue controlando esta riqueza que existe, desde luego. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Acaso la UIV tiene una idea del consumo, una valoración del consumo? ¿Y acaso la OIV tiene una idea del desarrollo y del crecimiento del consumo? Pregunta de China. Pudimos ver que el consumo aumenta, pero no veo que China vuelva al nivel los niveles anteriores de consumo de vino. A lo mejor le doy esta pregunta a Giorgio del Grosso, que nos va a contestar. A ver, Giorgio. Muchas gracias, señor director general. Como saben ustedes, durante este periodo del año, este periodo es un periodo difícil para tratar de adivinar o estimar la evolución del consumo. Y por lo tanto les haremos una respuesta más definitiva durante nuestra rueda de prensa de 2022. Pero en cuanto a las primeras señales que recibimos por parte del comercio internacional, pues son señales bastante positivas. El año pasado habíamos previsto una reducción del 3% del consumo mundial de vino y pensamos que la mayoría de los países van a registrar un rebote del consumo hacia los niveles prepandémicos. Y cuando estudiamos China, pues China a lo mejor no va a volver a los niveles prepandémicos y pensamos que para el año 2021 a lo mejor podremos ver un aumento del 2% comparado con 2020 y esto se debería a China. Gracias, Giorgio. Ahora volvemos a España. millones de hectolitros previstos son suficientes para atender a las necesidades del mercado global. ¿Qué nivel de equilibrio esperan? Sí, no somos nada pesimistas en relación a esto porque primero estamos viendo también, conocemos los datos de stocks de entre 1,4, 1,7, según los países, ¿no? 1,4, 1,5 años de stock,
o sea, vendimias estocadas. Y por otra parte, hemos pasado un año con un consumo más reducido. Por tanto, que tengamos una vendimia muy reducida, pues creemos que el impacto no va a ser muy grande debido a esos dos factores que van a corregir. Continuamos con el mundo hispano. Rafa del Rey nos pregunta, con los datos de este año podemos encontrarnos con, primera hipótesis, una fuerte reducción de la producción frente a una segunda hipótesis, una buena recuperación de la demanda tras la crisis. La pregunta es, ¿cuál puede ser el efecto en los precios y en las tendencias de premiumización, entendemos elementos premium, del vino en el mundo? Gracias, Rafa, por tu pregunta, que creo que, bueno, la agradezco, pero no tengo una respuesta muy concreta a esta teoría, ¿no? Es posible que se prosiga hacia una segmentación mayor. Eso está claro. Cuando hay un ajuste entre oferta y demanda, la especialización puede progresar, ¿no? Entonces hay el peso de uno contra otro, ¿no? de los distintos niveles de la segmentación de precios, pues se equilibra más y permite pues, que haya una apertura más hacia los vinos más premium. Es posible. Pero es una teoría. Gracias por estudiarlo en el grupo de expertos del que formas parte. We have a question from very far away from Perú. Tenemos una pregunta de muy lejos desde Nueva Zelanda. ¿Cómo la digitalización puede limitar el impacto del cambio climático? Bueno, pues muchísimas gracias por esta pregunta porque esto me permite poner este punto de relieve. El hecho de que la digitalización es el medio de transformar los datos en informaciones. Como bien sabe usted, el hecho de tener los datos científicos y tener esta inteligencia artificial, pues esto nos permite captar estas informaciones disponibles porque hay muchísimas informaciones disponibles debido a la digitalización y se puede utilizar esta inteligencia a nuestro servicio. Como saben ustedes, en los viñedos hay muchos sensores y todos estos datos y toda la historia de los datos climáticos, tal como lo dije, ya les hablé del proyecto MedGold, que es un proyecto enorme de datos que de hecho puede transformar estos datos en utilizaciones prácticas que se pueden utilizar para hacer previsiones o predicciones a pequeña escala, para a veces muy pequeñas hectáreas. Y esto va a ser muy práctico, muy útil para los productores. Por lo tanto, esto es uno de los medios de anticipar las potenciales catástrofes. Y pienso que esto no es la solución, pero se trata aquí de prevención. Las soluciones vendrán de la adaptación de los viñedos a los cambios climáticos. Serán soluciones a largo plazo y será una adaptación técnica. Muchas gracias. Dos otras preguntas sobre el mismo tema. Cuando habla usted de la diversidad del vino de cara al cambio climático, ¿acaso usted piensa que hay que plantar nuevas cepas en ciertos lugares o plantar híbridos? No exactamente. Puede haber una diversidad en una misma variedad. Cuando vemos los temas de selección policlonal,
Hay toda una serie de respuestas que podemos encontrar en la biología de las especies de vitis y hay una gran variedad en vitis y podemos trabajar con esto. Y no podemos cerrar los ojos ante el avance de la ciencia. Y pienso que llegó la hora de adoptar otros sistemas de adaptación del genoma de la vid a las necesidades. Saben ustedes que la selección policlonal es uno de los medios y pienso que también es posible ver clones intravarietales que dan buenos resultados y por lo tanto pienso que estamos entrando en un mundo fascinante. Muchas gracias. En el sector del enoturismo y cuál es el futuro de este sector. Gracias. Es una pregunta que no tenemos en el plan estratégico incorporado el enoturismo como un eje, pero sí como una consecuencia de la sostenibilidad, porque efectivamente el enoturismo lo que hace es fomentar el desarrollo rural y desde este punto de vista el viñedo es campeón en mantener el territorio, en mantenerse radicado en una determinada zona y en dar valor y en mantener, dijéramos, este rendimiento económico de zonas que a lo mejor están alejadas, ¿no? Y que tienen pues el olvido de a lo mejor. Y el enoturismo pues recupera todos estos aspectos. Lo principal para nosotros, para la OIV en este momento y para la Organización Mundial del Turismo, el punto que estamos desarrollando es sobre todo la medición. Conocer cuál es la dimensión, cuáles son los movimientos, poder servir, dar servicio con datos. Esto es muy importante, es el primer paso, conocer, analizar y luego pues interpretar. Gracias. Les recuerdo que pueden continuar haciéndonos sus preguntas a través del chat de los diferentes canales en los diferentes idiomas y en nuestro equipo y yo mismo estamos leyéndolas en voz alta, intentando responder a todas las preguntas que podamos, así que no duden en seguir preguntando y haciendo esas preguntas porque aún tenemos algo de tiempo para hacerlas. La siguiente pregunta que tenemos viene de Francia. ¿Il y a des distinctions o existe-t-il des distinctions? Y distinciones entre el vino tinto y el rosado y el blanco en los equilibrios entre oferta y demanda en la futura campaña de comercialización. ¿Tenemos razón de hablar de penuria de vino blanco? Esto lo veremos. Gracias por su pregunta, que es muy pertinente. Y sobre todo afecta más a Francia que a los demás países. Pero bien es cierto que puede haber una penuria de vino blanco. Como bien saben ustedes, los stocks de vino blanco son más bajos que los del tinto. Y esto es bastante general, es una regla general y creo que en Francia sucede lo mismo. Pero yo quisiera decir que estamos analizándolo para el próximo mes de abril y a lo mejor le voy a dar la palabra ya a nuestro... Hay conexiones. A ver, quisiera darle la palabra, pero bueno, hay que pensar también que este año habrá una buena producción en el hemisferio sur, que es un gran productor de vino blanco. Y esto es una buena noticia también. Y esto nos dará una buena oportunidad de conocer los vinos del hemisferio sur, que es más especializados en vino blanco. Y le doy la palabra
a Giorgio Del Grosso, que les va a hablar sobre el estudio específico de los colores que haremos. Gracias, señor director general. Como a lo mejor bien saben ustedes, tenemos 3 o 4 publicaciones que publicamos cada año, una de las cuales tiene que ver sobre un estudio ad hoc. Y cada año este estudio varía. El año pasado hemos hecho un informe muy interesante sobre la evolución sobre el viñedo mundial bio, y hemos estudiado 64 países y la evolución del viñedo bio, y esto luego lo bajamos en nuestra página web. Para 2022 vamos a publicar un informe sobre el mercado de los vinos blancos y de momento estamos recopilando los datos, haciendo las investigaciones y tendremos los resultados preliminares de este estudio durante nuestra próxima rueda de prensa y habrá más datos disponibles. Gracias, Giorgio. Tenemos una pregunta de Estados Unidos. ¿Piensa usted que la producción de vinos bio podría ser una solución? ¿Y podría usted darnos informaciones sobre el tema de los viñedos biológicos? Si mal no recuerdo, creo que hay un 6% de superficie plantada de vino biológico, ecológico, y por consiguiente podemos decir que hay un enorme potencial de crecimiento en lo que atañe a esta viña ecológica. Una pregunta de Liza del Reino Unido. ¿Cuáles son las razones estructurales de la disminución del mercado en China? Yo creo que nos estamos enfrentando a un momento en China en el que hay un crecimiento económico, pero no al mismo ritmo que en el pasado. Por consiguiente, antes tenían un fuerte optimismo, un exceso quizás de positivismo. Y lo que se prevé en realidad es un regreso a la realidad, de cierto modo, en China. Es decir, que la economía ya no está creciendo al mismo nivel y al mismo ritmo. Esto representa uno de los factores. Y luego, quizás hayamos podido observar una reestructuración de la estrategia china, que está orientándose hacia una mayor calidad. Y veo todo aquello actualmente y creo que existe una zona piloto en la que están haciendo la promoción y están invirtiendo. Creo que están haciendo todo lo posible para mejorar la calidad del vino y para adaptar los centros de producción y los suelos. Están realizando estudios, también estudian la morfología y creo que en el futuro van a sorprender el resto del mundo produciendo excelentes vinos, lo cual no ha sido el caso durante unos años. Y me parece que esto no se produce cuando un país produce de forma masiva. Me parece que en realidad los productores chinos son cada vez más maduros y creo que están progresando, están avanzando para ir elaborando vinos para responder a la demanda y de la misma manera que otros países lo han hecho en el pasado. Claro que van por su propio camino, pero veremos lo que los resultados en el futuro.
tenemos que esperar y observar. Gracias. Gracias, señor Roca. Una última pregunta antes de cerrar y terminar esta conferencia de prensa. De Federico Castellucci está preguntando lo siguiente. ¿Piensa usted que una viticultura sostenible permitirá obtener la sostenibilidad de la viticultura con un sistema cisgénico? Bueno, gracias a mi antecesor, porque ahora es un buen momento para abrir nuestro espíritu y hay un momento en que tenemos que demostrar cierta apertura, porque es un momento en que estamos observando el cambio climático. El cambio climático ya ha provocado grandes desastres, pero no tenemos que deslocalizar las viñas. Es importante que el valor de nuestros espacios, nuestras viñas se queden donde se encuentran actualmente, porque representan un elevado valor. Por lo tanto, creo que la capacidad de los viñedos en adaptarse, y a veces con posibilidades transgénicas, existen, pero a veces hay cuestiones de métodos, de inclusión de genes en el genoma. Pero como saben, esto ha ganado el premio Nobel. Chris Fair ha ganado el premio Nobel. Entonces tenemos que permanecer muy abiertos frente a las soluciones porque se trata de ciencia y la ciencia será la que nos indicará el camino a seguir. Gracias.